bien traído para Venezuela esa materia prima para poder ser transformada en producto terminado y hay más desabastecimiento. Entonces los controles aquí verdaderamente no funcionan, ese es el camino equivocado. El camino correcto es el camino de generar el entorno en el cual haya la libertad necesaria como para que las empresas puedan empezar a tener actividad. Y en Conindustria lo hemos manifestado en muchas oportunidades. Nosotros tenemos ahí 5 propuestas como para que las empresas puedan arrancar a funcionar nuevamente, ¿no? Funcionar en lo inmediato, que son la titularización de la deuda. La titularización de la deuda consiste en que se pueda pagar a los acreedores internacionales las materias primas que se les adeuda a través de, si no es en dólares en efectivo, a través de instrumentos comerciales que pueden ser... ¿De cuánto es esa deuda? En este momento está entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, ¿no? Instrumentos comerciales como pueden ser pagarés del Banco Central o emisión de deuda pública. La segunda es la legalización de un mercado paralelo de divisas. Entendemos que no todos los productos pueden tener los precios que se liberen a tasas de cambio de un mercado paralelo, pero sí hay muchos productos que pueden ser trasladados a eso. Entonces que haya una válvula de escape como para que se puedan adquirir divisas de manera fácil y de manera tal de que no haya un mecanismo que establezca para qué que se van entregando las divisas. Esto es para una materia prima, esto es para otra materia prima. No, ahí se pueden comprar para comprar el repuesto que se requiere, la materia prima que me hace falta y que no me han dado el CNP y no me han dado el AAD, ¿verdad? Esa es la segunda propuesta. La tercera es la sustitución del mecanismo de control de precios por un mecanismo de subsidio directo. No todos los venezolanos requieren control de precios, ¿verdad? Entonces vamos a dárselo a aquellos que realmente lo requieran por el tiempo que realmente lo requieran. Pero de resto entonces las empresas pueden tener la rentabilidad como para generar productos nuevos, reinvertir, subsistir, tener los incentivos de poder seguir creciendo, ¿no? O de poder crecer, porque en Venezuela lo que tenemos es un proceso de decrecimiento industrial. La cuarta propuesta es la devolución de las empresas que en un momento dado fueron del sector privado que y fueron pasaron expropiadas. o expoliadas o simplemente intervenidas, que regresen al sector privado donde está la gerencia capacitada como para poderlas poner en producción. Un caso de eso muy emblemático es la siderúrgica, en la cual hoy en día se produce el 20% del acero líquido que en un momento dado se producía. Entonces, al producir mucho más materia prima primaria, todos los transformadores del sector metalmecánico aguas abajo pueden trabajar mucho más. Y la quinta es la devolución de la ley de ciencia y tecnología a lo que era en su origen, es decir, la capacidad de que las empresas y los centros de tecnología puedan contratar individualmente entre ellos y no pasando a través del Estado, que va deformando el mecanismo y que va imposibilitando el poder. ¿Estas propuestas se han hecho llegar a quién y qué respuesta han recibido? Bueno, fíjate que se le hemos hecho llegar al Ejecutivo Nacional en cabeza de todos los ministros y en cabeza de la Asamblea. O aquí en el programa, lo estamos diciendo aquí claramente, porque este es un mecanismo también de comunicarse con el Estado. Y le decimos al Ejecutivo Nacional, estas son 5 propuestas con las cuales las empresas que van quedando pueden ponerse en actividad nuevamente. Y son absolutamente viables, son fácilmente implementables. Lo que hay que tener es la disposición de hacerlo y darse cuenta de que el camino correcto no es el camino de los controles, que, como dijimos antes, lo que ha generado hasta ahora visiblemente ha sido escasez, porque todos los venezolanos sufrimos esa escasez. El camino de los controles, que lo que es el socialismo del siglo XXI, que venimos hace muchísimo tiempo, que se viene instrumentando el socialismo del siglo XXI como modelo económico, se ha transformado en esto, en tener captahuellas, que las captahuellas lo que van es siendo un mecanismo de racionamiento, ¿verdad? Y de racionamiento porque estamos en escasez y de altísima inflación. Hay que cambiar ese modelo por un modelo de libertades. Estos 5 puntos son, digamos, el primer paso, pero ahí tenemos propuestas que le hemos pasado al Ejecutivo Nacional, en las cuales decimos que hay que cambiar muchas otras cosas para que el país se vaya reindustrializando. Y hablando de inflación, señor Olalquiaga, fue titular en Noticia al Día. Ya le vamos a presentar a usted y a todos nuestros televidentes este titular el pasado 26 de octubre, que el Bank of America, ya lo tienen en pantalla, calcula una inflación en Venezuela de 179%. Esto va a ser al cierre de año. ¿Cómo lograr planificar la economía y sobre todo viene el mes de diciembre, que es donde hay mayor consumo? ¿Cómo están las empresas si cierra la inflación efectivamente con esta cifra? ¿Cuál va a ser el panorama? Bueno, fíjate que los venezolanos nos estamos empobreciendo. Eso lo podemos ver en la medida que vamos al mercado y nos damos cuenta que los precios van subiendo.
para que los precios no suban, lo que tenemos que hacer es controlar la inflación. Y te decía al principio entonces de que la inflación es derivada de que hay muchos bolívares persiguiendo muy pocos bienes y servicios. Entonces hay que tener menos bolívares, hay que controlar la masa monetaria, no hay que imprimir dinero de monopolio. Y por otro lado hay que subir la producción. Para subir la producción, ahí están los 5 puntos que te acabo de decir, que son 5 propuestas. Y en el largo plazo hay que hacer muchas otras cosas. En el largo plazo, si es que queremos tener un país en el cual haya industria. Y los venezolanos necesitamos un país que haya industria, porque desear que el precio del petróleo suba es, digamos, un deseo, pues, un deseo que todos tenemos, pero que si somos analíticos del mundo en el cual nos estamos desenvolviendo, nos damos cuenta de que el petróleo por ahora está abajo y a largo plazo va a seguir abajo. Estás viendo que las compañías de automóviles dicen que para el año 2050 no van a tener vehículos que consuman gasolina, ¿verdad? Tú estás viendo que las casas en los países industrializados tienen techos que lo que tienen son paneles solares como para más bien generar ellos su electricidad y devolvérsela al sistema público. Entonces tenemos que tener un país planificado para que la huella del petróleo sea menor. Y en ese sentido, pues tenemos que fabricar muchas más cosas en Venezuela y diversificar las exportaciones. Señor Arqueaga, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso me gustaría que nos respondiera cómo se tienen que planificar en este caso las industrias y las empresas con este aumento del 30% en el salario mínimo que decretó el presidente de la República. Además se incrementó también lo que es el ticket de alimentación. ¿Cómo se tienen que reorganizar tomando en cuenta la situación en este momento de las industrias en nuestro país? Estamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Un tuit del presidente de la República, Nicolás Maduro, donde confirma precisamente este incremento al salario mínimo, un incremento del 30%, ya lo vamos a tener en pantalla, allí está. El cuarto aumento de este año será del 30%, lo cual lleva solo el salario mínimo a 9.649 bolívares, lo cual equivale a un 97% de aumento solo en 2015. Le tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo se van a ajustar las empresas con este aumento, tomando en cuenta que no tienen producción y quizás algunos pues están un poco más recortados? Y si usted considera que se trata de la cuestión de que no alcance el dinero, ¿es una cuestión de aumento de salario o de inflación? Fíjate, Stephanie, el que hayamos tenido tantos aumentos de salario mínimo a lo largo del año, lo que es un reflejo de la pérdida del poder adquisitivo del bolívar. Entonces, el aumentar el sueldo, por supuesto que es deseable. Los venezolanos quisiéramos tener mejor nivel adquisitivo, ¿verdad? Estos aumentos de sueldo nos suben la cantidad de bolívares que estamos teniendo, pero la economía nos baja nuestro poder adquisitivo. Entonces lo que hay que hacer es tener un plan con el cual podamos tener una economía mucho más estable. Y te decía al principio, pues que en la medida en que tengamos una emisión de dinero que no tiene respaldo en producción, que no tiene respaldo en bienes y servicios, en esa misma medida, pues cada uno de esos bienes y servicios va a costar más. Entonces, esta medida, yo tengo un amigo del sector sindical, muy amigo del sector sindical, que en estos días decía, los aumentos de sueldo, de salario mínimo, lo que es el perro persiguiéndose la cola, porque tú aumentas el salario mínimo, no tienes producción, se transforma en aumento de costos de productos, se transforma en aumento de precio, me hace falta que me subas el salario mínimo otra vez. Me lo vuelves a subir y así tienes un círculo que está permanentemente dando vueltas, así que eso no es lo que corrige. Lo que corrige es tener planificación hacia futuro, planificación para que haya más producción. Y te decía que Venezuela, Conindustria ha pasado 5 propuestas como para que podamos tener un arranque inmediato de la capacidad de producción con las pocas empresas que van quedando, porque en Venezuela hemos tenido un proceso de desaparición de empresas desde hace muchos años. Lo que requerimos es, en vista de que la huella del petróleo hacia futuro cada vez va a ser más débil, tenemos que desarrollar el sector industrial de una manera mucho más fuerte. Ahora, para desarrollar el sector industrial, ahí tenemos que pasearnos por muchas cosas. La primera es lo que se llama el Estado de Derecho, que es la ley común, un sistema a través del cual las empresas se sientan protegidas y se sientan protegidas principalmente en lo que son los derechos de propiedad. Esto de que empresa parada, empresa tomada, lo que le va diciendo al inversionista es vete a invertir en otro país, ¿verdad? Porque aquí tu capital está en riesgo. Entonces, ¿qué empresa nueva se va a montar para que podamos tener más volumen de producción de productos en cualquiera que sea el producto? Y al final
en la medida que tú tengas un bolívar controlado, es decir, no emitas más masa monetaria de lo que requieras, ahí te hace falta producción como para que tengas volumen suficiente y que esa producción de una empresa y de otra empresa empiecen a competir para que los precios empiecen a bajar y los productos empiecen a tener diversificación. Eso es lo que nos hace falta y eso es lo que el presidente de la República debería estar haciendo, debería estar planificando para que de aquí a unos años tengamos una economía estable con muchos bienes y muchas empresas. Señor Lalquiaga, el tema económico siempre genera muchísimas opiniones, sobre todo a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López, quien ya volvió, quien lo va a compartir con usted. Efectivamente, señor Lalquiaga, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Iniciamos el recorrido por la opinión de la audiencia. El señor Julio Quijada dice al invitado: ¿quién importará a dólar negro y venderá a dólar CIMADI? No producimos y ahora tendremos casi nada importado. ¿Qué le responde? Bueno, esa pregunta tiene todo el sentido, pues en la medida en que tú no puedas trasladar tus costos, en esa misma medida no produces los bienes que tienes, digamos, experticia en producir. Así que lo que tenemos que tener es una liberalización de todos los controles y este control primero de precios que te va estableciendo qué es lo que tú puedes poner como costo y qué es lo que no puedes poner, no tiene sentido porque cualquier fabricante de cualquier producto tiene que meter para ser rentable, tiene que meter dentro del costo todas aquellas cosas que van influyendo en la manufactura de ese bien, a las tasas de cambio a las cuales realmente las va consiguiendo, ¿no? Y después tiene que tener rentabilidad. En la medida que no tenga rentabilidad, pues no va fabricando ese bien. Entonces al final los consumidores son los perjudicados porque no van teniendo el bien. Los consumidores y los trabajadores porque se les va disminuyendo la cantidad de puestos de trabajo y se van a su vez empobreciendo más aún. Entonces hay que tener una liberalización de los controles como único mecanismo para que haya bienes en la economía. Hablando precisamente de esos costos, señor Lalquiaga, el señor Silverio Maestre dice, o le dice a usted, explíquele al presidente y al oficialismo que para los empresarios los sueldos son gastos y deben reflejarse en los precios. ¿Qué le responde? Bueno, no solamente son gastos, que por supuesto que son gastos, son parte de los costos fijos que van teniendo las empresas en la manufactura de sus productos. Los trabajadores son inversiones en las cuales hay que estar trabajando permanentemente como para poderle dar mayor nivel de experticia y ir mejorando, digamos, su capacidad técnica y tecnológica como para continuar desarrollando las empresas. En Venezuela hemos tenido ya muchos años en los cuales nos hemos ido quedando rezagados en fabricar cada vez cosas más básicas. Pero si te das cuenta, el mundo en qué está en este momento. El mundo, por supuesto, que fabrica alimentos y por supuesto que fabrica materiales, pero las tecnologías del futuro son robóticas, son nanotecnologías, son inteligencia artificial, son biotecnología. Para poder tener una Venezuela que en el futuro pueda tener un espacio de productos de exportación, tenemos que ir mejorando la capacidad, la educación y la capacitación de los trabajadores. Y eso también forma parte de los costos de los productos, que si no se la atribuimos y el consumidor no va teniendo esa cuota parte de contribución, pues cada vez vamos a tener un país con menos posibilidades de ir fabricando absolutamente nada. El señor Ángel David Meléndez también nos escribe a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y le hace la siguiente inquietud. ¿Usted cree en la unificación cambiaria? ¿Cree en la unificación cambiaria, señor Lalquiaga? Absolutamente, pero con una tasa de cambio de mercado, porque la tasa de cambio de mercado lo que va reflejando es la posibilidad de que el fabricar localmente dentro del país sea más barato que fabricar afuera y por ende entonces se estimula la fabricación local. Si tenemos una tasa de cambio sobrevaluada, como hemos tenido en Venezuela a lo largo de muchos años, este periodo, digamos, de la revolución no es el único periodo en el cual se ha sobrevaluado la tasa de cambio. Los venezolanos nos hemos acostumbrado a utilizar la tasa de cambio como anclaje de precios, ¿verdad? Y eso es equivocado. Lo que tenemos que utilizar es la tasa de cambio como elemento que privilegie la manufactura local, que abarate los costos como para que tengamos manufactura local. Eso es lo que hace Japón. Japón tenía un yen que estaba en 75 yenes por dólar y lo pasó a 120 yenes por dólar para que tengan su competitividad, para que las industrias no se vayan para Corea. Entonces, en Venezuela tenemos que tener una tasa de cambio única, libre y de mercado. Por razones de tiempo, señor Lalquiaga, un tuit más y lo escribe el señor Evian Medina. Él dice, hay un problema que no es culpa del gobierno, que es menos dólares por la baja en el precio del petróleo. ¿Qué opina el invitado acerca de esto? Bueno, yo creo que sí es culpa del gobierno,
porque en la medida en que no hubiésemos acabado con las industrias en Venezuela, en esa misma medida que hubiésemos tenido capacidad de exportar productos no tradicionales. Fíjate que Venezuela para el año 96 tenía 8.000 millones de dólares en exportaciones no tradicionales, cuando consumía en importaciones totales, incluyendo el sector manufacturero, servicios, pago de deuda, viajeros, todo, por el orden de 19.000 millones de dólares. ¿Por qué consumía menos? Porque tenía muchas más industrias locales que iban fabricando para poder digamos, abastecer a los consumidores. Y el excedente exportable era de 8.000 millones de dólares. Entonces, tú acabas con las industrias, como has acabado durante estos últimos 15 años con las industrias, y por supuesto que requieres de más dólares. Lo pudiste suplir por la vía del petróleo por mientras el petróleo estuvo alto, pero ahora que baja y regresa a unos niveles más normales, te das cuenta que no tienes ni el precio ni las industrias. Así que sí es culpa de una mala planificación por parte del Estado. Señor Alquiaga, me quedan 30 segundos para despedir la entrevista. ¿Cómo lograr una alianza entre sector privado y sector público para lograr apalancar la economía? Conversando, y es lo que Conindustria está permanentemente haciendo propuestas como para poder conversar y teniendo la percepción de que la única forma de tener un país estable hacia el futuro es planificándolo, no tomando medidas improvisadas de día en día, sino viendo hacia adelante de a dónde queremos estar de aquí a 30 años, empezar a construir desde ahora el entorno en el cual ese país se puede ir consiguiendo. Muchísimas gracias al Muchas señor gracias Juan a ti, Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, por habernos acompañado esta mañana acá en Primera Página.